Toda la fiesta nos ignoraron, hasta que el prometido reveló que mi esposo era el inversionista principal, y la noche terminó con un giro inesperado. Nunca fui suficiente para ellos. Esa es la verdad que me ha costado media vida aceptar. En mi familia el amor era condicional, frágil, casi transaccional. Y yo, la hija del medio, nací en medio de exigencias no dichas y expectativas que no tenían nada que ver conmigo. Siempre fui la distinta. Y en esta familia, ser distinta es como declarar la guerra. Mi madre era el tipo de mujer que podía sonreír con la boca y asesinarte con los ojos. Nunca gritaba, nunca se alteraba, pero su juicio se sentía como un peso constante sobre el pecho. Tenía esa forma tan pulcra de hacerte sentir inadecuada sin siquiera levantar la voz. ¿Estás segura de ese vestido? Con tu figura no sé si te favorece, no digo que esté mal, solo que yo jamás habría hablado así frente a invitados. Todo con una sonrisa. Todo con una copa de vino en la mano. Mi padre era un hombre ausente incluso cuando estaba presente. Se escondía tras el periódico, detrás de sus opiniones sobre política y economía, como si tener emociones fuera una distracción para los verdaderos hombres. Nunca me dijo que me quería, pero sí me dijo que estaba decepcionado. No recuerdo por qué. Tal vez por ser yo. Mis hermanos, en cambio, supieron adaptarse. Laura, la mayor, era la imagen de lo que mi madre siempre quiso ser, elegante, medida, la mujer perfecta que no incomoda a nadie. Tomás, el menor, era el escudo de mi padre, sarcástico, arrogante e incapaz de tomarse en serio las emociones ajenas. Ambos aprendieron a jugar el juego. Yo no. Yo nunca pude fingir. Desde pequeña hice preguntas incómodas. Lloraba cuando sentía dolor, gritaba cuando me enojaba. Y por eso me educaron para pensar que mis emociones eran un problema. Aprendí a tragarme la angustia, a sonreír para la foto, a pedir perdón por cosas que ni siquiera entendía. Me convertí en la que siempre está a la defensiva, cuando lo único que hacía era intentar protegerme de una familia que me enseñó que el amor se gana con sumisión. A los 27 conocí a Daniel, y algo en mí cambió. No porque me rescatara, no. No soy de esas. Pero fue la primera vez que alguien me miró como si yo no tuviera que disculparme por ser como soy. Daniel era directo, cálido, increíblemente perspicaz. Un tipo hecho a sí mismo que no soportaba las hipocresías sociales y que, para mi desgracia, podía ver a mi familia por lo que realmente era, una red de vínculos envenenados por el orgullo, el miedo y la apariencia. La primera vez que lo llevé a casa, la tensión se sintió en el aire como electricidad antes de una tormenta. Mi madre lo recibió con una cortesía helada. «Oh, qué interesante tu trabajo, ¿y tus padres, qué hacen?» Mi padre apenas lo miró. Laura y Tomás hicieron ese esfuerzo diplomático de hablar sin decir nada, como si tuvieran que cumplir un protocolo. Daniel, que nunca ha sido de disimular, me apretó la mano por debajo de la mesa. Esa noche, cuando volvimos a casa, me dijo, ¿te das cuenta de que te tratan como una intrusa en tu propia familia? Claro que me daba cuenta. Solo que me había pasado años negándolo, minimizándolo, disfrazándolo de «es que ellos son así». Me había convencido de que tal vez yo tenía la culpa. Que si hablaba más suave, si era más paciente, si me esforzaba más, algún día me aceptarían. Me amarían. Me verían. Pero nunca lo hicieron. Y menos aún cuando Daniel y yo decidimos casarnos. A partir de entonces, su desprecio dejó de ser sutil. Mi madre criticaba cada decisión de la boda. Mi padre me preguntó si estaba segura, como si casarse con un hombre que no necesitaba su aprobación fuera una insensatez. Laura, sin decirlo abiertamente, dejó de incluirme en los planes familiares. Tomás hacía bromas sobre cómo Daniel se veía más como empresario de circo que de finanzas. Y lo peor no era lo que decían. Lo peor era cómo me hacían sentir, como una intrusa. Como una vergüenza. Sin embargo, seguía asistiendo a cada reunión. Cada cumpleaños. Cada cena. Esperando todavía ese gesto mínimo de reconocimiento. Pero llegó la fiesta de compromiso de Laura, y con ella, una herida que ya no se podía ocultar. Aquella noche Daniel y yo llegamos puntuales, arreglados, con una botella de vino caro que él había elegido con cuidado. Nadie nos saludó. Nadie se levantó a recibirnos. Durante más de media hora, estuvimos de pie,
buscando con la mirada una mesa, una señal de bienvenida, algo. Mi madre pasó frente a nosotros sin mirarnos. Mi padre ni siquiera hizo contacto visual. Laura nos vio y siguió hablando con sus amigos como si fuéramos desconocidos. Esa noche algo dentro de mí se rompió. Pero aún no sabía cuán profundo iba a llegar el corte. Porque esa fiesta, esa noche, escondía una verdad que iba a cambiarlo todo. Siempre pensé que la herida más grande me la había causado la indiferencia. Pero esa noche descubrí que hay algo peor, la traición disfrazada de silencio. El tipo de traición que se gesta en lo oculto, que se cocina a fuego lento en las conversaciones de pasillo, en las decisiones que se toman a tus espaldas, y que al revelarse, te deja sin aliento. La fiesta seguía como si nada. Músicos en vivo, luces suaves, copas de vino que tintineaban en manos que jamás nos ofrecieron un abrazo. Daniel y yo nos sentamos finalmente en una mesa al fondo, la más alejada de todo. Nadie vino a compartir con nosotros. Nadie se detuvo siquiera a saludar. Éramos los únicos que no pertenecían, en una fiesta que se suponía familiar. Intenté concentrarme en Daniel, en nuestras conversaciones internas, en su calidez. Pero algo me hervía por dentro. No era solo incomodidad. Era humillación. Era esa certeza punzante de que habían hecho un esfuerzo consciente por hacernos sentir invisibles. Como si su desprecio ya no necesitara disimulo. Como si yo mereciera ese trato por atreverme a elegir un amor que no podían controlar. Pero entonces el micrófono. El prometido de Laura subió al escenario, copa en mano. Era su momento, y lo sabíamos. Se aclaró la garganta con esa arrogancia que siempre me pareció insoportable, y empezó a hablar. Agradeció a todos por estar ahí. Mencionó a la familia de Laura con palabras aduladoras. Y luego sonrió de una forma que no supe interpretar al principio, y dijo: "Y quiero hacer un agradecimiento especial a quien hizo esto posible. A la persona cuya inversión fue clave para que este proyecto, nuestro emprendimiento de diseño sostenible, pudiera salir adelante. Estoy hablando, por supuesto, de Daniel". Un silencio se tragó la música. Vi las cabezas girar. Las cejas levantarse. Las copas bajarse lentamente. Vi la confusión dibujarse en los rostros de todos, incluida mi familia. Mi madre parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. Mi padre frunció el ceño. Laura solo se quedó inmóvil con esa sonrisa congelada, como si alguien le hubiera jalado la alfombra debajo de los pies. Yo me giré hacia Daniel, sin comprender. Él solo me miró y susurró: "No quería decírtelo hasta que fuera oficial. Era una sorpresa para ti también". Sentí como mi corazón se encogía. No por lo que él había hecho, sino por lo que eso significaba. Mi esposo había invertido en el negocio de Laura. Sin decirme nada. Sin contarme que llevaba meses reuniéndose con su prometido. Sin advertirme que había apostado una suma considerable en un proyecto familiar que a mí jamás me habrían dejado tocar. Y de pronto entendí. Entendí por qué nos habían ignorado. Porque esa mesa en el fondo. Porque nadie quería mirarnos a los ojos. Lo sabían. Todos lo sabían. Todos, menos yo. La traición no fue la inversión. Fue el secreto. Fue el hecho de que mi esposo, la única persona en la que sentía que podía confiar, había tomado una decisión que afectaba directamente nuestra historia. Mi historia con ellos, sin incluirme. Sin advertirme. Sin protegerme del golpe que esa revelación iba a suponer. Mi hermana, mi madre, mi padre, todos se habían beneficiado de su silencio. Y lo habían usado como arma. Porque en ese momento, no importaba cuánto amor hubiera entre Daniel y yo. Lo que quedó claro es que había líneas que seguían cruzándose a mis espaldas. Acuerdos que me excluían. Pactos de poder en los que mi voz no contaba. Me sentí vacía. Humillada. No sabía si levantarme y gritar. Si correr. Si llorar ahí mismo. Todo dentro de mí quería derrumbarse. Pero no lo hice. Solo me quedé quieta. Mirando a Laura, que evitaba mi mirada. A mis padres, que ya se habían recompuesto y ahora aplaudían con sonrisas tensas.
Al prometido que levantaba su copa sin entender la bomba que acababa de detonar. Y a Daniel, que todavía sostenía mi mano, sin comprender cuán profundamente me acababa de herir. Ese fue el momento en que supe que nada volvería a ser igual. Esa noche, al volver a casa, no dije una sola palabra. El silencio entre Daniel y yo era espeso, casi físico. El tipo de silencio que no se llena con excusas ni con frases como "no fue mi intención". No era enojo. Era algo más profundo. Era decepción con forma de nudo en el estómago. Me metí en la ducha con la ropa puesta. No lo planeé así, simplemente entré y abrí la llave, como si el agua pudiera borrar algo más que el maquillaje. Me senté en el piso frío, mientras el agua me caía encima, y por primera vez en mucho tiempo, no supe cómo sostenerme. Todo lo que creía seguro se había derrumbado en un solo brindis. Mi familia me había usado. Me habían despreciado en público sabiendo perfectamente que vivían, al menos en parte, de la generosidad de mi esposo. Habían aceptado su dinero mientras me negaban un asiento en su mesa. Y él había jugado su parte. Tal vez sin mala intención, sí. Pero había jugado igual. Esa fue la noche en que entendí que ya no podía seguir minimizando las heridas. Ya no podía seguir justificando lo injustificable. Había pasado demasiado tiempo diciendo, no es para tanto, es su forma de ser, algún día cambiarán. Pero la verdad es que no. No iban a cambiar. Y yo no podía seguir rompiéndome para encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. Salí del baño envuelta en una toalla y con la piel aún ardiendo. Daniel estaba sentado en el borde de la cama, nervioso, esperando el momento adecuado para hablar. Pero no había momento adecuado. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté sin rodeos. Quería sorprenderte, pensé que si tu hermana y tú trabajaban juntas eventualmente, empezó a decir. ¿Trabajar juntas? Lo interrumpí. ¿Con ella? ¿Después de cómo me trata? ¿Después de cómo me trataron hoy? Me miró con esa expresión de quien se da cuenta demasiado tarde del error. Solo quería ayudar, susurró. ¿Ayudar a quién? Pregunté. ¿A mí? ¿O a ellos? La habitación se llenó de ese tipo de silencio que ya no es incómodo, es definitivo. Me senté frente a él temblando, no de frío, sino de algo más ancestral, la certeza de que ya no podía seguir igual. Hoy me di cuenta de algo, dije mirándolo a los ojos. Llevo años mendigando afecto a una familia que solo me quiere si me someto. Y ahora, tú, la única persona con la que me sentía segura, hiciste lo mismo, tomaste una decisión sobre mi historia, sobre mi dolor, sin mí. No fue así. Si lo fue, lo interrumpí. Lo hiciste con buena intención, lo sé. Pero eso no lo hace menos doloroso. Lo vi tragar saliva, con los ojos cristalinos. No por lástima, sino porque entendía. Y esa fue la diferencia. Él sí entendía. Estoy cansada, le dije. Cansada de disfrazar de lealtad lo que en realidad es miedo. Cansada de priorizar una familia que me rompe un poquito más cada vez. Ya no puedo más. Esta fue la última vez que permito que me ignoren, que me utilicen, que me hagan sentir que soy un error por existir a mi manera. Él asintió con una mezcla de culpa y respeto. Y ahí lo supe, había llegado mi punto de quiebre. No fue una explosión. No fue un portazo. Fue algo más profundo, más definitivo, una decisión interna que no necesitaba testigos. Había cruzado un umbral. Y aunque no sabía qué vendría después, lo que sí sabía era esto, no iba a volver atrás. No podía seguir siendo la hija que se traga el orgullo, la hermana que espera migajas de afecto, la esposa que calla para no incomodar. Algo en mí se había roto, o tal vez, algo en mí por fin se había liberado. Y en ese instante, en medio de la tristeza y el caos, nació una semilla. La semilla de una vida donde yo sería suficiente. Donde mi voz importaría. Aunque fuera solo para mí. No planeé la confrontación. Nunca se planea decir verdades que duelen. Solo sucede como una tormenta que se forma sin aviso, cuando el cielo ya no puede contener el peso de las nubes. Fue 2 semanas después de la fiesta. Durante ese tiempo evité llamadas, mensajes, cualquier contacto.
Necesitaba espacio para escucharme. Y lo que escuchaba dentro era un rugido creciente. No era rabia solamente, era una necesidad urgente de romper el silencio que me había estado asfixiando durante años. Así que llamé a mi madre. Le pedí que organizara una reunión familiar en su casa. Que estuvieran todos. Laura, Tomás, papá. No di explicaciones. Solo pedí que estuvieran. Ella dudó al principio, lo noté en su tono. Pero accedió. Supongo que pensó que iba a disculparme por haber exagerado aquella noche. No me conocía. Nunca me conocieron. Llegamos con Daniel, pero esta vez le pedí que no hablara. Que solo me acompañara, que me dejara enfrentar esto sola. Él me miró con ese respeto que había empezado a cultivar entre nosotros después de la tormenta y accedió. Entramos a la casa, y todo era como siempre, perfecto, limpio, sin una pizca de alma. Laura estaba sentada con las piernas cruzadas, como si fuera a asistir a una entrevista. Tomás en el rincón, con su celular en la mano. Mi padre hojeaba un periódico, como si no estuviera presente. Mi madre nos recibió con esa sonrisa congelada, esa que siempre usaba para mantener la compostura cuando el caos amenazaba con estallar. Bueno, dijo ella, sentándose. ¿De qué se trata esto? Me quedé de pie. No podía sentarme. No podía permitir que la comodidad me debilitara. De nosotros, dije. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era tensión, contención. Estaba a punto de decir cosas que llevaba años tragándome. Todos me miraron. Algunas cejas se alzaron. Tomás bufó por lo bajo. Durante años he hecho todo lo posible por sentir que pertenezco a esta familia. Me he callado cosas. He sido amable cuando me han herido. He asistido a reuniones donde se me ignora, se me juzga, se me menosprecia. Y lo peor de todo, que me convencí de que debía agradecerles por dejarme estar aquí. Mi madre frunció el ceño como si no entendiera. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la fiesta de Laura, solté. Estoy hablando de cómo entramos y nadie se dignó a saludarnos. Estoy hablando de cómo sabían que Daniel había invertido en su negocio, y aún así nos trataron como extraños. Como una vergüenza que había que esconder. Laura apretó los labios. Tomás seguía sin levantar la vista. Mi padre bajó el periódico por fin. No era el momento ni el lugar para hablar de eso, dijo Laura, seca. ¿Hablar de qué? ¿De qué decidiste aceptar el dinero de alguien a quien ni siquiera puedes mirar a la cara? ¿De qué jugaste a la empresaria mientras me tratabas como si fuera una intrusa? No exageres, dijo mi madre. Fue una situación tensa, pero nadie quiso herirte. Claro que quisieron, dije. Y lo lograron. Sentí como las palabras me cortaban por dentro, pero ya no podía detenerme. Toda mi vida me han hecho sentir que tengo que disculparme por ser como soy. Por no encajar. Por hacer preguntas. Por tener emociones. Me han tratado como un error con voz. Eres muy sensible, siempre lo has sido, interrumpió mi padre, con ese tono de desprecio que ya conocía tan bien. Lo miré. Lo miré con una calma que me sorprendió. ¿Sabes qué? Prefiero ser sensible y sentirlo todo, a ser un mueble más en esta casa. Ustedes me han fallado. Como hija. Como hermana. Y como ser humano. Me han hecho creer que el amor es algo que tengo que ganarme, cuando debería haber sido el suelo firme bajo mis pies. Laura me miraba con lágrimas contenidas, pero no dijo nada. No se disculpó. No se defendió. Solo estaba ahí, atrapada en su propio reflejo. No vine a pedirles nada, continué. No vine a reclamar un lugar que ya decidieron que no es para mí. Vine a decirles que se acabó. ¿Qué se acabó? Preguntó mi madre, confundida. Mi participación en este juego, dije. No voy a seguir viniendo a sus eventos para que me ignoren. No voy a sonreír para fotos donde me siento invisible. No voy a regalar mi energía a una familia que solo sabe recibirme con juicio y desprecio. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared. Y mi respiración. ¿Y qué esperas que hagamos ahora?
Preguntó mi padre. Nada, respondí. Solo que me escuchen. No necesito su aprobación. Solo necesitaba decirlo. Por mí. Y con eso, me giré hacia Daniel. Él se levantó. Me tomó de la mano. Nadie intentó detenernos. Nadie se disculpó. Nadie corrió tras nosotros. Pero esta vez no me dolió. Porque por primera vez me elegí a mí. Los días siguientes se sintieron como caminar por un campo minado emocional. Cada mensaje no respondido, cada llamada ignorada, era un pequeño estallido de culpa con el que tenía que lidiar. Pero por primera vez, esa culpa no dictaba mis acciones. La veía, la reconocía, y aún así elegía diferente. Establecer límites con una familia que nunca los conoció no fue sencillo. Especialmente cuando el amor siempre venía con condiciones ocultas. Si haces lo que esperamos de ti, si no incomodas, si no rompes el equilibrio que tanto nos esforzamos por mantener aunque esté podrido por dentro. Empecé por lo más básico, el silencio. No respondí al mensaje de Laura que decía, no entiendo por qué reaccionaste así, nadie quería hacerte sentir mal. No contesté la llamada de mi madre, que dejaba un mensaje tras otro, exigiendo que aclaráramos este malentendido antes de que las cosas se salieran de control. Las cosas no estaban fuera de control. Por primera vez, yo estaba tomando el control. Bloqueé el grupo familiar de WhatsApp. Cancelé la asistencia a un almuerzo familiar el domingo siguiente. Le pedí a Daniel que tampoco fuera. No porque quisiera imponerle mis límites, sino porque necesitaba construir un espacio nuevo, donde no me sintiera obligada a tolerar lo intolerable. Un límite, descubrí, no es un muro para castigar. Es una puerta que decides cerrar para proteger tu paz. No porque odies lo que hay al otro lado, sino porque ya no estás dispuesto a dejar que entre y lo destruya todo. Hubo resistencia, por supuesto. Mi madre escribió un correo largo, lleno de argumentos pasivo-agresivos. Eres parte de esta familia, no puedes simplemente darte el lujo de alejarte cuando las cosas no salen como quieres. Pero ya no me sentía obligada a defenderme de esa narrativa. Por primera vez, no sentía la necesidad de justificarme. Porque la verdad era clara, yo sí era parte de esa familia, pero ellos nunca actuaron como si yo importara. Y alejarme no era un lujo, era una necesidad. También hubo momentos de duda. Me despertaba a veces con el corazón en la garganta, preguntándome si había exagerado. Si estaba siendo demasiado dura. Pero entonces recordaba esa sensación en la fiesta, el aire denso, el vacío, la forma en que todos evitaron nuestra mirada. Y me volvía a encontrar. Comencé a llenar mi vida de otra manera. Visitas a amigas que sí me preguntaban cómo estaba. Terapia semanal donde aprendía que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Caminatas largas con Daniel donde hablábamos de nuestras heridas y de cómo no repetir los mismos patrones con los hijos que tal vez tendríamos algún día. Daniel también cambió. Empezó a preguntarme más. A consultar antes de tomar decisiones que nos involucraran a ambos. Nuestra relación dejó de ser el último refugio y empezó a ser un lugar donde podía respirar. Poner límites me dolió. Porque implicó aceptar que hay personas a las que amas que tal vez nunca van a cambiar. Y también implicó renunciar a la fantasía de la familia que siempre esperé tener. Pero también me liberó. Me enseñó que no tengo que seguir dando oportunidades infinitas a quienes no hacen ni el intento de sanar. Que puedo amarlos de lejos. Que puedo desearles bien, sin tener que sacrificar mi bienestar. Y sobre todo que mi paz vale más que cualquier apellido. Elegir la paz suena bonito en teoría. Como un eslogan de autoayuda o una frase de taza de café. Pero en la práctica elegir la paz es una guerra. Contra todo lo aprendido, contra todo lo que nos dijeron que era lo correcto. Es renunciar a pertenecer en ciertos espacios. Es caminar lejos sabiendo que no habrá despedidas. Es sostener la incomodidad de ser malinterpretada, juzgada, incluso rechazada, y aún así seguir adelante. El día que no asistí al cumpleaños de mi madre, lo sentí con fuerza. Era la primera vez que no iba. Me pasé la tarde con un nudo en el estómago imaginando sus comentarios, sus silencios prolongados, las miradas de ¿cómo se atreve? Pero no fui. Me quedé en casa.
Cociné con Daniel, vimos una película que habíamos pospuesto por meses. Y aunque la ansiedad visitó de vez en cuando, también lo hizo la calma. No la paz eufórica de fuegos artificiales. No. La paz silenciosa. La que llega como un susurro. Estás a salvo. No estás obligada. Porque durante mucho tiempo confundí amor con sacrificio. Pensé que para ser buena hija, buena hermana, buena persona, debía estar dispuesta a tragarme el dolor, a aceptar migajas, a asistir a cada evento como si eso me acercara al cariño que siempre se me negó. Pero lo cierto es que la obligación nunca produce amor verdadero. Produce resentimiento. Produce agotamiento. Produce un vacío imposible de llenar. Elegir la paz fue entender que mi valor no se mide por cuán dispuesta estoy a tolerar la incomodidad por otros. Que mi tiempo, mi energía, mi presencia, son un regalo. Y que solo quienes los honran los merecen. Fue un proceso lento. A veces me preguntaba si estaba siendo demasiado radical. Si con el tiempo me arrepentiría. Si había alguna manera de reconciliarme sin renunciar a mí misma. Pero la verdad es que ya lo había intentado todo. Había sido amable. Había sido paciente. Había sido comprensiva hasta la autoaniquilación. Y nada cambió. Porque no se trata de cuánto amor des, sino de cuánto estás dispuesta a perderte en el intento. Elegir la paz fue también mirar hacia adelante. Pensar en el futuro. En la familia que quiero construir. En el tipo de madre que me gustaría ser. Y saber que no quiero enseñar a nadie, ni a una hija, ni a un hijo, que hay que aguantar lo inaguantable por llevar la sangre de alguien. No quiero que repitan mi historia. Quiero que aprendan que el amor se cuida, se escucha, se respeta, y que cuando no es así, se puede y se debe soltar. No fue una ruptura dramática. No hubo gritos ni portazos. Solo distancia. Una distancia llena de dignidad. Llené los espacios vacíos con otras cosas. Con amistades reales. Con libros. Con proyectos. Con silencio, sí, pero también con gratitud. Porque al dejar de luchar por pertenecer a un lugar donde nunca me quisieron del todo, descubrí que ya pertenecía a mí. Y eso es paz. Elegirla no me dio la familia que soñé. Pero me devolvió a mí misma. Y al final, eso es lo más cercano a la libertad que he sentido. El silencio duró meses. Después de la confrontación de los límites y de mi elección por la paz, mi familia hizo lo que mejor sabía hacer, ignorar. Como si al no hablar del tema, al no nombrarlo, pudieran borrarlo. Como si la verdad, por no ser repetida, se desvaneciera. Pero no desapareció. Solo se volvió más nítida. Durante ese tiempo, nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie vino a buscarme. Y eso al principio dolió más de lo que me atrevía a admitir. Parte de mí, la más herida, la más infantil, aún guardaba una esperanza absurda de que alguien, mi madre, mi hermana, mi padre, apareciera en mi puerta y dijera, tenías razón. Lo siento. Pero no lo hicieron. Y aunque eso me rompió un poco más, también me reveló una verdad que necesitaba ver sin vendas: mi dolor nunca fue prioridad para ellos. Nunca lo sería. No porque fueran monstruos, sino porque eran personas incapaces de amar más allá de sus propias heridas, de su propio ego, de su propia narrativa. Y eso, aunque triste, me liberó. No tienes que seguir esperando disculpas de quienes no creen que hicieron algo mal. Eso fue crecimiento. Empezar a sanar fue como aprender un idioma nuevo, torpe, lento, lleno de errores y redescubrimientos. Me encontré llorando una tarde porque escuché una canción que mi mamá solía cantar en la cocina. Me vi mirando viejas fotos y preguntándome si alguna vez fui realmente feliz en esos momentos, o si solo aprendí a sonreír mientras me rompía por dentro. Pero también me descubrí diferente. Más firme. Más auténtica. La terapia fue un refugio. Empecé a entender los patrones. Las heridas generacionales. Las lealtades invisibles que nos hacen traicionarnos para mantener la idea de familia. Y al entenderlos dejé de culparlos tanto, y comencé a responsabilizarme de lo mío. Porque sí, ellos me hirieron. Pero yo me dejé herir muchas veces. Por miedo, por necesidad, por nostalgia.
Parte del crecimiento fue aceptar esa parte mía que prefirió el dolor conocido antes que la libertad incierta. Y aún así, me perdoné. Con el tiempo, nuevas relaciones florecieron. Mi amistad con Clara, una excompañera de universidad, se volvió una especie de hermandad real. Daniel y yo construimos una dinámica donde el respeto dejó de ser un ideal y se volvió un hábito. Incluso comencé un pequeño emprendimiento, algo mío, sin validación externa, sin la mirada evaluadora de mi familia sobre mis decisiones. Un día, sin esperarlo, Laura me escribió. Un mensaje corto. Sin flores. He estado pensando en todo. No sé si puedas perdonarme. Solo quería decirte que te escuché aquella vez, aunque no lo pareció. No respondí enseguida. No por orgullo, sino porque entendí que mi proceso no dependía de su redención. Ya no necesitaba una disculpa para seguir adelante. Pero sí sentí algo al leerla, alivio. Tal vez, en su tiempo, ella también empezaría su propio camino. Hoy no tengo una familia perfecta. A veces la mesa de Navidad es solo Daniel, yo y un par de personas elegidas. A veces los domingos no hay llamadas. A veces extraño la ilusión de pertenecer. Pero tengo algo que nunca tuve antes, paz sin condiciones. Un hogar donde no tengo que esconder mis emociones. Donde no hay que callar lo que duele. Donde no tengo que ganarme el derecho a existir como soy. He aprendido que crecer no siempre es reconciliarse con el pasado. A veces es soltarlo con amor. Agradecer lo que sí hubo. Y dejar ir lo que no. Mi historia no es perfecta. Pero es mía. Y por primera vez, eso basta.